Hoy tenemos el placer de estar en la sede de Garrigues, en Madrid, con Antonio Vives, uno de los referentes de la responsabilidad social en España y en América Latina. Buenos días, Antonio. En primer lugar, nos gustaría preguntarte cuál es, desde tu punto de vista, la situación actual de la responsabilidad social de las empresas a nivel español y iberoamericano. Bueno, gracias por tenerme. Es muy variable, por supuesto, porque depende de cada país, depende de las circunstancias. En España el progreso es muy significativo. España ha logrado desarrollar lo que a mí me gusta llamar el ecosistema de apoyo, que es muy amplio. Aquí hay revistas, diarios, hay una gran preocupación en los medios, en una gran multitud de empresas de consultoría. Las empresas relativamente grandes, a través de su internalización, han podido desarrollar y transmitir buenas prácticas, de tal manera que la situación en España es sumamente halagüeña, aún a pesar de la crisis, porque es cierto que la crisis puede haber tenido, digamos, yo creo que lo que puede haber es desacelerado el progreso más que haber producido ningún tipo de retraso, pero también ha puesto el foco en otras cosas, y no solamente en lo que podía haber sido más lo tradicional, que podía haber, digamos, ahora sí se pone mucho más énfasis en poder demostrar que esto debe rendir algún tipo de beneficio. Se ha pasado mucho más de la moral ética a la cuestión económico-financiera. La crisis te hace ver esto. La crisis obviamente te da oportunidades y las puedes aprovechar, ¿no? Pero la crisis también nos hace ver que hay multinacionales que se aprovechan de esta situación para no cumplir con lo que en inglés se denomina compliance, que no sé cómo se traduciría en castellano, y ocurren sucesos tan luctuosos como los de Bangladesh recientemente, ¿no? Yo no pienso que eso sea atribuible a la crisis financiera, sino eso sigue siendo atribuido a, digamos, la persecución de esa maximización de beneficios, la persecución de la competencia, de la globalización. Es cierto que con la crisis se puede intensificar un poco más esa competencia porque competimos por menos recursos, pero cosas como esta de Bangladesh vienen saliendo desde hace muchísimo tiempo. El tema es esto de la globalización, que cada uno busca producir en los lugares donde son relativamente más económicos la producción y ahorrar el máximo posible de los costos. Puede que la crisis lo haya intensificado un poco, pero creo que es un tema del mismo sistema que tiene una serie de contradicciones intrínsecas entre lo que, digamos, la sostenibilidad y la obtención de beneficios y en este caso también la gran competencia internacional. Hoy nos hemos reunido aquí en la presentación de la Asociación Española de Directivos de la Responsabilidad Social, DIRSE. De hecho, usted es el invitado principal. ¿Cuáles cree que son los retos que tiene esta asociación per se ahora mismo en su nacimiento? La asociación se crea en un momento sumamente oportuno en España y, como decía en la presentación, me hubiera gustado que ya hubiera nacido como la Asociación Iberoamericana, que ya incluyera no solamente España, sino también los países de América Latina. El momento es sumamente oportuno porque la RCE está en un punto de despegue. Claro que en algunos lugares ha despegado más que en otros. Se está empezando, ya desde hace algunos años, pero ahora ya hay graduados de programas de responsabilidad corporativa que ya pretenden hacer carrera en el tema de responsabilidad corporativa. Sin embargo, la función del responsable de responsabilidad corporativa es extraordinariamente variable. Depende del contexto de la empresa, en el momento en que ocurre, depende de la historia que tiene, si ya tenía, digamos, intensas actividades en relaciones laborales, intensas actividades en medio ambiente. La profesión, entre comillas, que no lo es, que es una función, está en un estado sumamente volátil. Entonces, la creación de DIRSE puede llevar, no quiero decir a tipificar, porque no creo que la función deba
ser tipificada, pero puede llegar a consolidar, por ejemplo, qué es lo que hace falta saber, dónde se puede aprender, cómo podemos consolidar esos conocimientos, cómo podemos intercambiar experiencias, y creo que le da un valor agregado a lo que es parte del ecosistema, que sería, digamos, los medios de comunicación, la academia donde se enseña, las empresas donde lo hacen, y ahora los profesionales entre sí, multiplicándose o autopotenciándose entre ellos a través de reuniones como la que tuvimos esta mañana, donde hoy no se discutió la RCE, se discutió la persona responsable de la RCE, sus funciones, qué puede hacer, los retos que enfrenta, etc. Entonces, esto es propio de una asociación profesional. Y como te digo, se crea en un momento de máxima turbulencia en la profesión, lo cual puede hacer mucho más valiosa su contribución. No son ingenieros, no son abogados, eso es muy tipificado. Esto es completamente volátil. De ahí la contribución de DIRSI. Habla usted de cambios en la profesión y recientemente hemos asistido en Ámsterdam al nuevo modelo, a la aparición del G4 de la GRI, que es una nueva forma, un nuevo modelo dentro del reporting que hace mucho más, pone mucho más hincapié en la materialidad de lo que se hacía anteriormente. ¿Cuál es su opinión respecto a este nuevo modelo? Es un grandísimo progreso, porque anteriormente con el G3 la empresa veía como que tenía que reportar de todo. Le ponían más de 100 indicadores y la empresa pensaba, es cierto que no tenía que reportar de todo, pero veía un espectro muy amplio y podía llegar a reportar sobre todo, pero de una forma a lo mejor mediocre. Muchas veces se buscaba inclusive el rating, que no era ningún rating, sino que era el A+. El A+, que era sencillamente yo digo que he cumplido con un nivel de reporte de un número de indicadores, y el plus que era si era verificado, pero la verificación también podía ser parcial, podía ser de alguna cosita, después con el grid check. Todo eso llevaba a una cierta prostitución del reporte. En cambio, la nueva medida dice, reporta bien, resumiendo muy grotescamente, reporta bien sobre lo importante. Entonces, ahora yo como empresa me puedo concentrar mucho más en decir, lo importante para mí es A, B y C, y reportaré sobre eso, y sobre lo demás te daré un informecito. ¿Lo importante para mí o para mis grupos de interés? Debería ser para mis grupos de interés, pero de nuevo, aquí no hay certificación, aquí no hay verificación. Quien va a decidir lo que es importante soy yo. Y ahí es donde está el problema de la G4. Puede estar el problema de la G4, que es, dice, hay un proceso. El G4 dice que tiene que tener todo un proceso para determinar cuáles son, y verificaciones, y consultas, pero de nuevo, son cosas que siguen siendo determinadas por mí. Si la consulta con los grupos de interés fue buena o fue mala, lo dije yo. Claro, los grupos de interés eventualmente reclamarán al tercer o cuarto reporte, dirán, no, eso no es lo material para la empresa. De acuerdo que está eso. La grandísima ventaja es esa, me pone mi foco en lo que es importante para mí y que debería ser importante para los grupos de interés, y reporto sobre eso. Por lo tanto, saca cosas de la ISO 26000, aunque ignora la ISO 26000, porque ha habido gente que se ha quejado de que no hubiera ninguna referencia en el G4 hacia la ISO 26000. Lamentablemente creo, y esto es una opinión muy personal que no la había expresado anteriormente, aquí tenemos ahora una competencia por el terreno, estamos luchando por la cancha. Entonces, el E4 no se integra con el informe integrado del IIRC. Ahora, porque no menciona la ISO 26000, hay una pugna. Ojalá hubiera sido todo integrado, pero el ISO 26000 al final del día es un manual, como un libro, que dice lo que podría hacerse en la responsabilidad corporativa. El G4 tiene el GRI tiene una historia mayor que el ISO 26000, entonces se considera el hermano mayor, en cierta forma. Entonces, si no lo mencionó, puede que haya sido deliberadamente, no sé, no estuve en Ámsterdam. Mucha gente dice que es deliberado. Yo creo que no era pertinente. Bueno, no se mencionó G4, digo, ISO 26000, pero tampoco la SAI 20000 o la 1000 o ninguna otra, ¿no? Nada, porque es autocontenido. El G4 era, en cierta forma, parte del G3, trata de corregir lo malo, pone esta parte que supuestamente será mucho mejor al poner el énfasis en las cosas que son buenas.
Eso no obsta, para, como te digo, ese proceso todavía va a ser objeto de prueba dentro de la misma empresa y de la sociedad civil, que va a tener que reclamar si eso es o no lo material para esa empresa. No es que va a ser como unos estados financieros auditados y alguien va a auditar que esos en efecto son los elementos que son materiales. Una pregunta más. ¿Qué papel juegan las redes sociales en el tema del reporting, en todo lo que, porque ahora mismo están absolutamente ignoradas, pero desde mi punto de vista cada vez más las empresas tienen directamente las opiniones de sus stakeholders en la red? ¿Cree usted que esto va a influir de alguna manera? Debería influir, pero siempre y cuando nos podamos organizar, porque las redes sociales son caóticas. Entonces, yo, como hacen algunos, de decir, yo hago un análisis de palabras usadas en las redes sociales y analizo cuántas veces me mencionan a mí. Eso puede no ser representativo, porque las redes sociales son virales. Sale una cosa y es viral. Pero ¿eso es importante? ¿O es que sencillamente a nosotros nos llamó la atención y retweet? Son muy importantes las redes sociales, pero en la medida de que la empresa las sepa gestionar bien y las complemente con otro tipo de información, porque son, como te digo, caóticas. No son una cosa que tenga una estructura, que tenga un orden donde tú puedas decir, este es un issue importante. No, tú puedes decir, esto es un aspecto que debería mirar porque lo han mencionado mucho. Pero de ahí tienes que hacer una consulta por tu propia cuenta de lo que tú consideres que son unas partes interesadas, competentes para opinar. Porque muchas veces, tú lo sabes muy bien, sale algo que suena interesante porque tiene unas cuantas palabras buenas y todos retuiteamos. Bueno, terminamos. ¿Qué futuro le ve a la responsabilidad social de las empresas? Muy bueno. A ver, yo creo que ya pasamos todavía estamos en una etapa de turbulencia, pero se ve la luz al final del túnel en el sentido de que ya hay un bastante consenso, ya no discutimos qué es, ahora lo que discutimos son cuáles son los aspectos más importantes para una empresa, lo mismo del E4 de decir que lo importante es determinar lo que es material para la empresa en vez de entrar en discusiones como por ejemplo el ISO 26000, de que todo es importante para la empresa. Entrar ya en aquellas cosas que son, porque lo importante es que la empresa actúe, eso es lo importante. El reporte es un instrumento, sí lleva a la empresa a actuar. Entonces, creo que estamos haciendo bastante progreso en la parte de actuar. Y yo tengo fe en algo que no se menciona, nadie parece que le preocupaba mucho, que es el tema del informe integrado de la IARC. El informe integrado, que no integra sostenibilidad, informe de sostenibilidad, informe anual, como mucha gente cree, pero sí hace a la empresa pensar en 4 capitales en los cuales no pensaba mucho. La empresa siempre pensaba en el capital financiero y pensaba en el capital manufacturero, perfecto. Pero el informe integrado le hace pensar, porque quiere que reporte, sobre el capital intelectual, capital social, capital humano y capital medioambiental. No es que va a reportar cuál es el valor de ese capital, no, están lejísimos. Ni siquiera menciona la palabra valoración de ninguno de estos capitales, sino diga cómo usted gestiona, si la gestiona, estos capitales. Eso va a hacer que las empresas piensen en capital social, relacionamiento con la sociedad, capital intelectual, capital humano y el capital medioambiental. Eso va a hacer que la empresa eventualmente termine tomando acciones en esas 4 cosas, que es lo que hemos venido tratando de promover a través de la responsabilidad. Entonces, creo que eso va a ser un factor hasta más importante que el GRI, porque el GRI te hace mirar hacia adentro, qué es lo material para ti. Esto te hace mirar hacia el mundo exterior y ver cuáles son el impacto de esos, o cómo tú puedes gestionar estos capitales y hacer cosas, no solamente reportar lo que has hecho, sino te hace mirar mucho más al futuro cuando te hace ver estos valores. Entonces, estoy optimista con el futuro de la responsabilidad social, en parte porque hoy tenemos muchos desarrollos casi simultáneos en este sentido. Bueno, muchas gracias, Antonio. Siempre es un placer tenerte en Diario Responsable. Gracias, Joe.